Hola amigos de YouTube, aquí les habla, Ficteoría Z, hoy les traigo una nueva sección del canal, aquí voy a contarles historias impactantes que les pueden llegar a gustar, esta nueva sección del canal se va a llamar, Entre Mates y Leyendas. Aquí las historias, ya van a ser, completas, espero pueda atrapar su atención, ya que detrás de esto, hay mucho trabajo, y quédense tranquilos que en simultáneo, voy a seguir trayendo más teorías de Dragon Ball. Esto es simplemente mostrarles una parte más de mí, de lo que me gusta, y quiero poder transmitirle eso a ustedes. Muchas gracias por todo, comenzamos. San Pedro de Jujuy, julio de 2004. Un pueblo que parecía detenido en el tiempo, donde las veredas dormían bajo la sombra de los lapachos y las paredes descascaradas hablaban más que sus habitantes. A las 5 de la tarde, el sol caía con una dignidad triste, arrastrando las sombras hacia el costado del río Lavallén. En ese contexto, Lara Aranda desapareció sin dejar rastro. Tenía 16 años. Su madre pensó que había salido a comprar azúcar al almacén. Su padrastro creyó que estaba en lo de una amiga. Nadie, en el primer momento, imaginó que algo podía haber salido mal. Hasta que el tiempo se volvió pesado. Hasta que la noche llegó sin ella. Y el silencio empezó a doler. Lo último que se supo fue que había sido vista caminando hacia la pasarela que cruzaba el río. Iba sola. Sin mochila. Con una campera bordó prestada, demasiado grande para su cuerpo fino. Llevaba una bolsita en la mano, pero nadie supo qué había adentro. Algunos dijeron que hablaba por celular. Otros, que se detuvo a mirar el agua durante varios minutos. Todo era confuso. Nadie podía decir con certeza qué pasó después. A la medianoche, Elena Aranda denunció la desaparición en la comisaría local. El oficial de guardia, un hombre agotado con olor a tabaco y resignación, apenas levantó la vista del escritorio. Anotó los datos sin entusiasmo, sin urgencia. Seguramente se fue con algún novio, dijo, sin levantar la cabeza. Elena lo miró con ojos enrojecidos. Mi hija no es de escaparse. Ni siquiera tiene novio. Señora, respondió el policía, con un tono que sonaba a excusa repetida. Hay muchas chicas así últimamente. Al rato aparecen. Pero Lara no apareció. No al día siguiente. Ni la semana siguiente. Ni nunca. El caso apenas ocupó una nota en el diario provincial. Menor ausente. Sospechan fuga voluntaria. Los medios no insistieron. La policía no investigó a fondo. No hubo rastrillajes serios, ni peritos, ni perros. Solo se pegaron algunos carteles en el centro y se hizo una marcha breve en la Plaza Belgrano, donde los padres lloraban y los vecinos miraban de reojo, como si no fuera con ellos. Algunos murmuraban teorías. Otros se encogían de hombros. Solo uno no pudo dejar de buscar, Manuel Reynoso. Tenía 17 años, cursaba el último año del colegio y estaba enamorado de Lara desde hacía más de un año. Su amor había sido de esos que parecen livianos pero duelen como puñal. Se habían conocido en una peña escolar. Él tocaba la guitarra. Ella bailaba samba como si flotara. Desde entonces, nunca se soltaron, hasta que el tiempo lo hizo por ellos. La tarde anterior a la desaparición, Lara le había dicho algo extraño. Si algo me pasa, no creas lo que digan. Vos sabés cómo soy, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Larita? Preguntó él, sin entender. Ella no respondió. Solo lo besó en la mejilla y se fue caminando con una tristeza que parecía escrita en los hombros. Desde aquel día, Manuel no volvió a ser el mismo. Durante años, volvió al mismo lugar donde la vieron por última vez. Caminaba por la pasarela, miraba el río, hablaba con gente del barrio. Se volvió casi un mito en San Pedro. El chico que no superó lo de Lara. Se mudó a Tucumán en 2012, después de perder a su padre. Estudió letras. Se convirtió en profesor. Llevaba una vida ordenada, solitaria, con una biblioteca enorme, 2 plantas secas y una foto vieja guardada en el cajón más hondo de su escritorio. La de Lara.
Pasaron 20 años. 20 años exactos. Y un día, a fines de junio de 2024, recibió un llamado. ¿Profesor Manuel Reynoso? Dijo una voz femenina, formal. Sí, ¿quién habla? Habla la subinspectora Ángela Jiménez, de la Policía Federal. ¿Usted conoció a Laura Aranda? El corazón le estalló en el pecho. El aire se volvió denso. Tardó unos segundos en responder. La conocí, sí. ¿Por qué? Creemos haberla encontrado. Le pedimos que venga a San Pedro lo antes posible. Es complicado. Silencio. ¿Está viva? La inspectora dudó. Sí. Pero no es tan simple. Lo que Manuel encontró al volver a San Pedro fue un pueblo que ya no era el mismo. Las calles estaban asfaltadas, el viejo almacén era ahora un kiosco con cámaras de seguridad y hasta la casa de los Aranda había sido vendida. Pero lo más extraño fue el lugar donde encontraron a Lara, una finca abandonada a 15 kilómetros del pueblo, entre cañaverales que parecían salidos de otra época. Había sido propiedad de un ingeniero fallecido en 2007, sin herederos ni visitas registradas. En una habitación cerrada, tras una pared falsa, encontraron un espacio oculto. Y en ese espacio, una mujer. Pálida. En silencio. Casi sin lenguaje. Con la mirada perdida. Era ella. Lara Aranda. El galpón estaba devorado por el tiempo. Las chapas oxidadas filtraban la luz del sol como si fueran heridas. La finca abandonada, rodeada por un mar de cañaverales, era conocida por los vecinos como el Ingenio Viejo. Nadie se acercaba desde hacía años. Según los rumores, ahí había habido una tragedia familiar a fines de los 90. Un suicidio. Una muerte extraña. Nada confirmado. Pero en los pueblos no se necesitan pruebas para que el miedo eche raíces. Fue un peón rural el que la encontró. Había entrado a curiosear con su sobrino adolescente, buscando madera vieja. En el fondo, al mover una estantería contra la pared, notaron que detrás había una abertura. Un hueco de ladrillo sin revoque, con una puerta improvisada, trabada desde fuera. Cuando la abrieron, el olor a encierro los golpeó como una cachetada. Y ahí estaba ella. Sentada en un colchón delgado. La piel casi transparente. El pelo largo y sucio. Los ojos. Los ojos eran lo que más impactaba. No tenían miedo. No tenían furia. No pedían nada. Estaban vacíos. La mujer no habló. No gritó. Solo los miró. Como si apenas recordara lo que significaba ver a otra persona. La Policía Federal fue notificada de inmediato. No intervinieron los agentes locales, se suponía que estaban contaminados por años de indiferencia. La subinspectora Ángela Jiménez, con experiencia en trata de personas y delitos sexuales complejos, se hizo cargo. Era una mujer joven, pero endurecida. Porteña de nacimiento, con acento norteño adoptado. Llegó a San Pedro con un equipo de 3 personas y una orden clara: mantener todo bajo estricta confidencialidad. La mujer encontrada no tenía documentos. No recordaba nada con claridad. No hablaba, al principio. Solo murmuraba palabras sueltas, frases inconexas. El ruido del agua. Él decía que no debía mirar por la ventana. Los domingos dolían más. El examen odontológico confirmó lo impensado. Era Laura Aranda. El Edian selló la certeza. 20 años después, la adolescente desaparecida había sido hallada viva. Pero el precio que había pagado por seguir viva parecía demasiado alto. Manuel llegó al pueblo la mañana siguiente. Había dormido poco, con el estómago revuelto y la cabeza repleta de imágenes que no quería ver. Se bajó del colectivo con una mochila al hombro, la misma con la que había recorrido media provincia en 2004 buscando carteles con el rostro de Lara. Todo era distinto. Todo, menos el nudo en su pecho. Lo recibió la inspectora Jiménez, en la sede de una pequeña dependencia montada a último momento en un edificio escolar prestado.
Gracias por venir, le dijo, tendiéndole la mano. Manuel apenas logró sostenerle la mirada. ¿La puedo ver? Jiménez asintió, con cautela. Te adelanto algo. No es la misma persona que recordás. Va a necesitar tiempo. Mucho. No vengo a pedir explicaciones. Solo quiero verla. Saber que está viva. Lo acompañó a una sala contigua. Tras una puerta de vidrio esmerilado, una mujer de cabello oscuro y movimientos lentos observaba por la ventana. Su figura era pequeña. Estaba envuelta en un saco gris que le quedaba grande. Parecía una niña disfrazada de adulta. Cuando Manuel entró, ella giró el rostro. Y por un instante, muy breve, sus ojos se iluminaron. Manu. Fue un susurro apenas audible. Pero suficiente para quebrarlo por dentro. Lara fue internada en una clínica privada de San Salvador. Su estado era delicado pero estable. Había señales de violencia de años, de encierro prolongado, estrés postraumático y una salud emocional devastada. Durante los días siguientes comenzaron las entrevistas con psicólogos, médicos, psiquiatras. Cada día, una palabra nueva. Un recuerdo. Un nombre suelto. Dijo que el hombre que la mantenía encerrada se hacía llamar el padre. Era mayor, metódico, frío. Tenía reglas estrictas: silencio, obediencia, no mirar por las rendijas. Cada cierto tiempo desaparecía por días, incluso semanas. Dejaba comida y agua. Su violencia fue más allá de ser solo física, sino psicológica y con mucha manipulación de por medio, y ella quedó con un miedo atrás, el miedo y la negación de toda existencia. Me decía que mi familia me había entregado, que nadie me buscaba, dijo Lara, una noche. Que si salía, me iban a matar. Que el mundo estaba enfermo. Me decía que él era mi salvador, lo único bueno que tenía, que valore eso y deje de ser una niña porque sin él yo no era nadie, sin él me iba a terminar muriendo. Lo peor era que, con el tiempo, comenzó a creerle. Mientras los peritos examinaban el galpón y las autoridades se peleaban por jurisdicción, Manuel no se movió del pueblo. Visitaba a Lara cada vez que se lo permitían. Le hablaba con calma, le leía cosas que habían compartido de chicos, textos de Benedetti, canciones de Mercedes Sosa, cuentos de Cortázar. Ella, de a poco, empezó a reír. Primero sin sonido. Después con timidez. Finalmente, como si recordara quién había sido. Pero no todo eran avances. Una tarde, Lara pidió hablar a solas con Manuel. Cuando él entró, ella estaba llorando, tapándose la cara con las manos. No me vas a perdonar, dijo, temblando. ¿Qué cosa? Yo no desaparecí porque me secuestraron. Al principio, me fui por mi cuenta. El mundo, otra vez, se detuvo. El silencio entre ellos era denso como niebla espesa. Lara tenía las manos sobre las piernas, delgadas, huesudas. No tenía miedo ya, no de Manuel, al menos, pero sí una especie de vergüenza ancestral, como si contar lo que había vivido fuera manchar con barro el aire. Estaban sentados en una plaza discreta del centro de San Salvador. Era la primera vez que estaban solos desde que ella fue encontrada. No fue un secuestro, dijo al fin, con voz ronca. O no al principio. Manuel la miró en silencio, dejando que hablara. Yo me fui. Me escapé. Tenía 16. Ya no podía más. ¿Por qué? Lara respiró hondo, mirando un punto fijo en el piso. Después levantó la vista y lo miró a los ojos por primera vez en años. Porque en mi casa mi padrastro abusaba de mí. Lara nunca conoció bien a su padre biológico. Murió cuando ella tenía 4 años, en un accidente vial en la Ruta 34. Su madre, Elena, se hundió en una tristeza que parecía irreversible hasta que apareció Víctor Rosales. Al principio, Víctor fue amable, atento. Era chofer de camiones para una cooperativa del tabaco. Lo presentaban como un hombre de fe, trabajador. Cuando Lara tenía 7 años, se fueron a vivir los tres juntos. A los 8,
comenzaron las visitas nocturnas. A los 9, las amenazas. A los 10, los golpes. Me decía que era suya. Que sin él, no teníamos nada. Que yo era la culpable de que mi mamá estuviera triste. Que si hablaba, me iba a terminar muriendo en la calle o encerrada en un hogar. Intentó contárselo a Elena, una vez. Me gritó. Me dijo que estaba inventando. Que era una enferma. Después de eso, Lara dejó de intentar. Aprendí a callarme. A dormirme con los ojos abiertos. A pensar en lugares lejanos. El cuerpo dejó de resistir. Solo la mente seguía buscando una grieta por donde huir. A los 15, empezó a conectarse a escondidas en la computadora de la escuela. Encontró un foro de literatura. Entre comentarios sobre Borges y Benedetti, apareció alguien que la leyó más allá del texto. Miguel. Nunca fue vulgar. Me hablaba como un profesor. Como si yo fuera alguien importante. Él se presentó como un hombre solo, con una finca alejada del pueblo, un refugio para chicas en peligro. Le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, él iba a estar. Y Lara, desesperada, le creyó. Me fui sin decir nada. Me subí a su camioneta creyendo que había encontrado a alguien bueno. Durante los primeros 2 días, Miguel fue todo lo que había prometido. Le dio ropa limpia, comida, le mostró libros, incluso música en un viejo reproductor. Me dijo que no tenía que temerle al mundo, que él me protegía. La tercera noche, cerró la puerta con llave desde afuera. Y tardó 5 días en volver. A partir de allí, comenzó un infierno diferente al de su infancia. Miguel, o como luego se haría llamar, el padre, era inestable. Era un hombre partido por dentro. Había semanas en las que venía con pan, mermelada, medicamentos, hasta libros. Me hablaba como si fuera su hija. Lloraba. Me pedía perdón. Me decía que me estaba cuidando del mundo, que él también había sido dañado. Pero después venían los días malos. Me golpeaba. Me gritaba. Me tiraba al piso y me hacía cosas que no quiero nombrar. Me trataba como si fuera algo suyo, como si pudiera quebrarme y volver a armarme cuando quisiera. Así fue durante los 20 años. Encierro. Dolor. Breves caricias de consuelo. Luego más dolor. A veces pensaba que lo amaba. O que debía amarlo. O que era la única persona que me quedaba. Y otras veces, solo quería que se muriera. Pero Miguel no murió. Estuvo entrando y saliendo de la finca durante años, con horarios erráticos. Llevaba alimento cuando quería. Desaparecía días enteros. Lara dejó de saber en qué día vivía. No podía ver el sol. Solo lo adivinaba por el calor que entraba por una rendija en el techo de chapa. Un día me trajo un espejo. Me miré. No me reconocí. Tenía cicatrices que no recordaba. La última vez que Miguel fue a verla, llevaba una bolsa con pan duro, arroz y algunas pastillas. Eso fue hace un mes. Pensé que iba a volver. Siempre volvía. Pero no volvió. La comida se le acabó hacía una semana. No tenía fuerzas para gritar. Ni para romper la puerta. Fue encontrada por un peón junto a su sobrino que entraron buscando algo de leña e investigando el lugar abandonado. Lara estaba acostada en el suelo, deshidratada, pálida, sin poder moverse. Solo respiraba. No sé si Miguel está muerto, dijo, mirando a Manuel con una calma extraña. No sé si está preso. O si simplemente se fue. Pero yo no podía esperar más. Manuel sintió un escalofrío. Ella bajó la cabeza. Quise intentar escapar pero no tenía ni las fuerzas ni tampoco sabía si afuera había algo mejor para mí. Mientras se le estaban lágrimas. Manuel la miró y solo la abrazó, no le dijo nada pero ese abrazo significó mucho más que cualquier cosa en ese momento. La policía local comenzó una investigación urgente. El galpón fue cerrado con faja judicial.
La búsqueda de Miguel Antonio Lucena se convirtió en un operativo nacional. Había desaparecido sin dejar rastros. Tenía 68 años. Nadie sabía dónde vivía realmente. Sus documentos eran falsos. El nombre verdadero aún no estaba confirmado. La prensa estalló. Víctima estuvo desaparecida 20 años en finca rural. Sobreviviente escapó tras abandono de su secuestrador. Buscan al monstruo del galpón. Pero mientras el país hablaba, Lara intentaba reaprender a vivir. Manuel la visitaba cada día. Le llevaba libros, fruta fresca, una radio chiquita con canciones viejas. ¿Sabes qué me salvó?, le dijo ella una tarde, mientras él la ayudaba a caminar por el patio del hospital. ¿Qué? Pensar que vos todavía me recordabas. Él no respondió. Solo la miró. Como si cada arruga en su piel nueva, cada sombra en sus ojos, fuera parte de un mapa que necesitaba recorrer con paciencia, con amor. Y ella, aunque rota, estaba ahí. Volviendo. Durante las primeras semanas, Lara fue tratada como una sobreviviente, pero también como un enigma. Periodistas de todas partes del país acampaban frente al hospital de San Salvador. Los noticieros repetían su rostro demacrado, sus ojos enormes, su cuerpo gastado. Estuvo encerrada durante 20 años. El secuestrador no está muerto. Víctima o testigo de algo peor. Las palabras volaban. Los juicios, también. Algunos la compadecían. Otros la juzgaban por no haber escapado. Pero solo Manuel conocía los verdaderos matices, los grises. Solo él había escuchado su historia sin condiciones. Sin necesidad de entenderla toda. La investigación oficial comenzó con dos frentes. Uno, la búsqueda de Miguel Antonio Lucena, el hombre que la había retenido durante casi 2 décadas. Otro, la reapertura del pasado de Lara, que ahora, con nombre y apellido, revelaba un historial de abusos del que el Estado nunca se había hecho cargo. La policía logró establecer que el documento que Miguel usaba correspondía al ingeniero del cual estaba a nombre la finca, pero ese ingeniero había muerto en 2007. No tenía familia. De alguna forma, el padre había robado sus documentos. Y se hizo pasar por alguien muerto. No tenía redes sociales. No figuraba en ningún padrón reciente. Un fantasma con cuerpo. Se esfumó como si supiera que esto iba a pasar, dijo la subinspectora Jiménez en una entrevista radial. Pero no se puede desaparecer del todo. Siempre dejan huella. Mientras tanto, Elena, la madre de Lara, reapareció. Tenía más de 50 años, el cabello teñido de rubio y una voz temblorosa. Pidió verla. Lara no quiso. No estoy lista, le dijo a Manuel. No después de lo que hizo. O lo que no hizo. Pero una semana después, aceptó. El encuentro fue en una sala del hospital, sin cámaras, sin grabadores. Solo ellas dos. Elena entró temblando. Estás viva, dijo, como si recién lo creyera. Estás viva. Lara la miró sin decir nada. Su madre se arrodilló frente a ella, como si pidiera perdón o castigo. No supe verlo. Te juro que no supe. Yo lo amaba, Lara. Pensé que vos exagerabas. Pensé que quería separarnos. Lara mantuvo el silencio. Hasta que dijo, muy despacio. Durante años pensé que yo era la mala. Después me di cuenta que ustedes me dejaron sola. Elena lloró. Pero no hubo abrazo. No estoy lista para perdonarte, dijo Lara. Pero algún día tal vez pueda mirarte y no ver solo eso. Mientras tanto, la búsqueda de Miguel se intensificó. Interpol emitió una alerta roja. Se investigaron campos abandonados en todo el norte del país. La última pista fue una cámara de seguridad en Rosario de la Frontera, Salta, un hombre mayor, encapuchado, que pagó en efectivo en una estación de servicio y desapareció entre los cerros. El tipo sabe cómo esconderse, dijo Jiménez. Y sabe que está perdido. Pero el caso había tocado un nervio nacional.
Hubo marchas. Cartas de sobrevivientes. Mujeres que contaban sus propias historias de encierro, manipulación, abusos invisibles. Lara ya no era solo una noticia, era símbolo. En el hospital, Lara comenzaba a volver. Con la nutrición lenta, su cuerpo recuperaba peso. Con los ejercicios guiados, aprendía a caminar sin tambalearse. Con los libros que le llevaba Manuel, recuperaba palabras. ¿Qué pensás hacer?, le preguntó él una tarde. Ella lo pensó unos segundos. Vivir, dijo. Pero con sentido. Y empezó a escribir. Primero en hojas sueltas. Luego en un cuaderno. Fragmentos. Memorias. Frases. Silencios rotos con letras negras. Si mi historia le sirve a otra, entonces valió la pena sobrevivir. La noche del 24 de junio, exactamente un mes desde su hallazgo, Manuel la encontró en la terraza del centro de rehabilitación, mirando el cielo. Nunca me imaginé vivir para volver a ver esto, dijo. El aire frío, las luces lejanas. La ciudad. Manuel se sentó a su lado. ¿Sabes qué veo yo? ¿Qué? A la chica que se subía al escenario de la escuela con los ojos llenos de vida. Y después de todo, todavía está. Lara no lloró. Sonrió. Y por primera vez en años, sintió que el mundo tal vez podía ser suyo otra vez. Pasaron casi 2 meses desde el hallazgo de Lara. El país ya no hablaba tanto del caso, pero en el juzgado federal de Jujuy, el expediente seguía creciendo. Lucena, Miguel Antonio, abuso agravado, privación ilegítima de la libertad, torturas, desaparición. Lo llamaban el padre, pero en los registros lo describían como lo que realmente era, un manipulador con estructura meticulosa de encierro, con acceso a recursos. Con contactos viejos en la administración pública que le habían permitido moverse durante años sin dejar rastros. Y sin embargo, la justicia sabía que estaba vivo. La pista apareció en un hospital rural de Chaco. Un médico denunció que un hombre mayor, deshidratado, llegó a la guardia con una falsa identidad. Tenía documentos adulterados y desapareció antes de que pudieran derivarlo. Cuando los investigadores vieron la imagen de la cámara, no hubo dudas. Era Miguel. Estaba enfermo. Demacrado. Y asustado. Ese tipo tiene miedo de que Lara hable, dijo la subinspectora Jiménez. Porque si ella declara, lo hunde. Aunque él no vuelva a aparecer nunca más, su condena social ya es total. Pero lo que importa ahora es su palabra. Lara se preparó semanas para eso. La declaración oficial. Ser escuchada no como víctima, sino como testigo de su propia historia. El día que entró al juzgado, no llevaba uniforme ni ropa prestada. Se puso una remera blanca, simple, y un pañuelo azul claro que Manuel le había regalado. Frente a los jueces, fiscales y psicólogos, habló durante 4 horas. Contó todo. Desde el primer golpe de Víctor Rosales, su padrastro, hasta la última noche de hambre antes de ser rescatada. No omitió detalles. No esquivó el horror. Pero tampoco dramatizó. Habló con una extraña calma, la que viene de haber vivido lo que muchos solo podrían imaginar en pesadillas. Él me decía que me cuidaba. Que el mundo era cruel. Que si salía, me iban a matar. Me decía que me amaba, y después me obligaba a arrodillarme ante él. Me dejaba sin comida una semana y al día siguiente me traía galletas y me leía un poema. Así me tuvo 20 años. Yo no sabía quién era. Yo era de él. Hasta que un día, no volvió. Al terminar, se paró. Y dijo. Me llamo Lara. No soy la desaparecida. No soy la del galpón. Soy Lara Aranda. Y estoy viva. Esa noche, cuando Manuel fue a buscarla, la encontró sentada en las escaleras del juzgado, con una mirada tranquila. ¿Cómo te sentís? Como si por fin hubiera respirado. ¿Y ahora qué? Ahora, me toca vivir. Semanas después,
una patrulla de gendarmería localizó una choza precaria en la frontera con Bolivia. Dentro encontraron restos de ropa, una radio vieja y medicamentos. Pero Miguel ya no estaba. La versión oficial es que cruzó a pie. Hay rumores de que se suicidó en la selva. Otros dicen que vive oculto en una comunidad indígena del otro lado de la frontera, bajo otra identidad. Lara no quiso saber más. Ya no importa si lo encuentran. Yo me encontré a mí. Con el tiempo, Lara dejó la clínica. Se mudó a una casa en Yala, prestada por una ONG de apoyo a víctimas. Sembró un jardín. Compró una bicicleta. Volvió a escribir. Publicó sus textos en redes bajo un seudónimo. La empezaron a leer. La empezaron a seguir. Mujeres que se sentían representadas. Hombres que no sabían lo que era el silencio de una víctima. La invitaron a charlas. A escuelas. A congresos. Nunca se mostró como figura pública. Nunca quiso fama. Solo dijo: si mi historia sirve, está bien. Pero no quiero que me recuerden por lo que me hicieron, sino por lo que elegí hacer después. Con Manuel, el vínculo se reconstruyó lento. No fue un romance inmediato. No fue como antes. Pero hubo algo más valioso, una presencia constante, limpia, sin exigencias. Una tarde, sentados frente al río Yala, ella le preguntó: ¿por qué no te fuiste? Porque cuando uno quiere a alguien, no se va. Aunque esa persona no recuerde quién es o no pueda mirarte. Yo siempre supe que ibas a volver. Ella le apoyó la cabeza en el hombro. Gracias por esperarme. Y él, sin decir nada, le apretó la mano. Un año después, en el mismo hospital donde fue recibida casi moribunda, Lara volvió. Ya no como paciente. Ni como víctima. Sino como invitada. El Ministerio de Salud de la provincia la había convocado para inaugurar un programa de contención a víctimas de abuso intrafamiliar. Querían que hablara. Que dijera algo que les llegara a los que, como ella, habían aprendido a callar desde niños. Lara subió al estrado con una blusa blanca sencilla y una carpeta entre las manos. No leyó. No lo necesitaba. Estuve 20 años encerrada, dijo. Casi la mitad de mi vida. Pero lo más duro no fue el encierro físico. Fue el de acá, señaló la sien. Creer que merecía ese encierro. Por eso hoy no vengo a hablar del horror. Vengo a decirles que hay salida. A veces es lenta. A veces sangra. Pero existe. Y lo más importante, no hay culpa en sobrevivir. La culpa es de quienes no escucharon. Y la responsabilidad de que eso no vuelva a pasar. El aplauso fue largo. Pero Lara no sonrió. No necesitaba aplausos. Solo quería que alguien, aunque fuera uno solo, se salvara a tiempo. Miguel Antonio Lucena nunca fue capturado. Pasaron 2 años desde su desaparición. Interpol retiró la alerta roja tras confirmarse que, en una comunidad remota del sudeste boliviano, alguien con sus características murió de septicemia en una sala sin médicos. El cuerpo fue enterrado como NN. Las autoridades bolivianas cerraron el caso. Argentina no insistió. A veces la justicia es incompleta, le dijo la subinspectora Jiménez a Manuel. Pero Lara hizo algo más grande que un juicio. Le devolvió voz a cientos que aún están presos en silencio. Elena, la madre, siguió intentando acercarse. Mandó cartas. Flores. Un cuaderno con fotos de cuando Lara era bebé. Pasó un tiempo largo hasta que Lara aceptó verla de nuevo. Se encontraron en el patio de la casa de Yala. No hubo reproches. Tampoco abrazos. No puedo cambiar lo que no hice, dijo Elena. Pero puedo acompañarte ahora. Si me dejas. Lara la miró. No como hija. No como juez. Sino como una mujer que había tenido que ser madre de sí misma desde niña. Podés venir. Pero despacio. Sin ruido. Y Elena asintió.
Por primera vez, sin pedir perdón. Solo estando. Manuel siguió ahí. No como salvador. Ni como pareja. Sino como ese tipo que sabe escuchar sin interrumpir, que sabe cuándo hablar y cuándo quedarse. Un día, caminando por el sendero del río Los Alisos, Lara le preguntó: ¿Nunca pensaste en tener otra vida? La pensé, dijo. Pero ninguna me gustaba tanto como esta. Ella rió bajito. Y por primera vez, le tomó la cara con las manos. No sé si sé amar. No todavía. Yo espero, respondió él. No tengo apuro. Ya esperé 20 años. Se besaron. No como los de antes. No con urgencia. Sino con una paz inmensa, la que solo puede darse después del caos. El libro que Lara escribió salió 2 años después. Se llamó Después del silencio, el infierno que nadie quiso ver. Una mezcla de memorias, prosa, poesía y fragmentos de su diario. Fue editado por una pequeña editorial en Tucumán. Tuvo poco marketing. Pero boca a boca, se convirtió en referencia. Lo leyeron docentes. Psicólogos. Víctimas. En los márgenes de sus páginas, algunos escribían sus propias historias. Lara nunca quiso giras. Solo pidió que el libro llegara a escuelas, a hogares de niñas, a cárceles de mujeres. Y así fue. Una noche de marzo, Lara caminaba sola por San Pedro, el pueblo donde todo comenzó. Hacía años que no pisaba esa tierra. Pero sentía que necesitaba cerrar algo más. Pasó frente a la vieja casa. Estaba en venta. Vacía. En el umbral, una vecina la reconoció. No dijo nada. Solo la abrazó. Pensamos que estabas muerta, le dijo. Pero en el fondo, yo sabía que vos no eras de las que se rendían. Lara miró el cielo. Las estrellas estaban todas. Como antes. Pero ella ya no era la misma. Y esa diferencia era suficiente. Hoy, Lara coordina un pequeño taller de escritura en Tilcara. A veces sube textos a una página que se llama Las que salimos. No usa su cara. Solo su voz. Y cada tanto, Manuel pasa a buscarla con el mate listo y un libro nuevo bajo el brazo. Camina tranquila. Se ríe más. Ya no tiembla al oír pasos atrás. Y aunque a veces la pesadilla vuelve en sueños, ya no la domina. Lara Aranda vivió el infierno. Pero eligió, con todo el peso de esa palabra, no quedarse a vivir en él. Y ese, en el fondo, es el acto más profundo de libertad. Y así termina esta historia que, como en tantas otras, espero los haya hecho emocionar. Gracias por compartir este momento, entre mates y leyendas. Ya sabes, mates calientes, relatos eternos. Nos reencontraremos pronto con una nueva historia que merezca ser contada. Hasta la próxima.